Buenas noches, estimados estudiantes. Bueno, bienvenido pues al curso de resistencia de materiales y bueno, para esta segunda semana el tema pues que está programado es el tema de fundamentos de resistencia, ¿no? Bueno, pero aparte de ver fundamentos de resistencia, veremos pues algunos conceptos propios del efecto pues que genera la fuerza cuando actúa sobre una determinada superficie, ¿no? Y uno de los efectos es pues el efecto de la deformación, que puede ser por compresión o puede ser por tracción, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros podemos ver que estas estructuras han sido dañadas, estas columnas, debido pues al esfuerzo de compresión. Como ustedes verán, las estructuras pues han quedado bastante, digamos, valga la redundancia, dañadas, ¿no? Producto pues de la acción de esa fuerza, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema del fundamento de resistencia estará pues subdividido de la siguiente manera, ¿no? Dice, ¿qué estudia acá hay un lapsus, la resistencia de materiales? Veremos también de qué trata el principio de Stein-Bennett. Veremos también qué cosa es una estructura hiperestática y una estructura pues isostática, ¿no? Asimismo veremos pues qué es la deformación unitaria, ¿no? Por ejemplo acá este puente de seguro pues que no ha cumplido las condiciones necesarias de estabilidad y bueno, y este pues al final el efecto que ha generado depende de la fuerza que han estado actuando sobre esa superficie, ¿no? Han deformado pues a todo el puente y a toda la estructura en sí, ¿no? Entonces veremos pues, cómo se determina básicamente la deformación unitaria. Dentro de ello pues veremos a la ley de Hooke y así como el módulo de elasticidad, o conocida también como el módulo de Young, y algunas aplicaciones propias pues de este tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el objetivo de esta sesión es que ustedes como estudiantes van a analizar deformaciones normales que experimentan pues una estructura, ¿no? Asimismo, van a ser capaces de reconocer algunos principios de la resistencia de materiales y hacer una diferencia pues entre una estructura hiperestática de una isostática, ¿no? Ahora, por acá hay una pequeña pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál de los cables es más resistente, ¿no? Bueno, si bien es cierto, estos cables están atados a una estructura que puede ser un soporte y en ella hay dos bloques, ¿no? Pero estos bloques son de diferentes pesos. Pero el detalle es que aquí las áreas de las secciones transversales de estos alambres son diferentes, ¿no? Entonces la pregunta pues acá, ¿cuál de los cables es más resistente, ¿no? O cuál de los cables sufre mayor deformación, ¿no? Entonces para ver cuál de los cables, digamos, sufre mayor deformación, podemos analizar nosotros en función a la longitud inicial, distribuyendo pues la fuerza que está actuando sobre estos alambres. Bueno, obviamente estos alambres se experimentan en esfuerzo de tracción, ¿no? Porque se van a estirar, ¿no? Y podemos pues analizar esa fuerza distribuida por cada unidad diaria. En otras palabras, lo que vamos a determinar es su esfuerzo, ¿no? Y si vemos de repente que en uno de ellos pues el esfuerzo es mayor, entonces podemos ver que, digamos, ha experimentado una mayor deformación, ¿no? Ya que este esfuerzo guarda pues bastante, guarda digamos una relación directa con la deformación, o sea, mayor esfuerzo, mayor deformación. Entonces el objetivo sería calcular acá, hallar pues el esfuerzo, ¿no? Que matemáticamente, como ustedes saben, es la acción de la fuerza por cada unidad diaria, ¿no? Y con ello pues se puede determinar a mayor esfuerzo, mayor deformación, ¿no? Ahora, viendo ya propiamente de qué trata la resistencia de materiales, dice pues que la resistencia de materiales se encarga de estudiar el efecto de las fuerzas sobre los cuerpos deformables, ¿no? Por ejemplo, acá se tiene pues una estructura de que es un puente, ¿no? Este puente pues en realidad debido al propio peso de los materiales y debido también al paso de los automóviles, experimenta pues algunos efectos, ¿no? Las estructuras obviamente, ¿no? Estos efectos son efectos pues como el caso de la deformación o como el caso de la compresión, ¿no? Y por ahí de repente un esfuerzo de corte también, ¿no? Por ejemplo acá, estos alambres que están ubicados verticalmente,
a medida pues que pasan los automóviles o debido al mismo peso de la estructura, experimenta un esfuerzo. Ese esfuerzo es el esfuerzo de tracción o conocido también como esfuerzo de tensión. Pero asimismo también estos alambres que suceden debido también al propio peso de la estructura, no, la longitud natural no es la misma, ¿no? Sino que año tras año, esa longitud pues de una forma u otra va variando en milésima, pero va cambiando, ¿no? Ahora pues situaciones del año que se estiren o puede haber que se contraigan, ¿no? Puede haber esos efectos, ¿no? Entonces de una forma u otra la fuerza pues generan ahí efectos de formación en estas estructuras, ¿no? En ese sentido, pues, si es necesario tener entonces dice, pues, en ese sentido, si es necesario tener en cuenta esos parámetros que dependen de cada tipo de material, ¿no? Porque no todos los tipos de materiales, pues, son iguales, ¿no? Dependiendo, pues, de la naturaleza del material, también, pues, hacen ese tipo de diseños, ¿no? Entonces, dice, de esta manera, la resistencia material, dice, pues, permite presentar a los estudiantes, que en este caso son ustedes, conceptos como el caso de la tensión, se conoce como tensión o tracción, también vamos a ver lo que es la deformación, y así también ver de la misma manera cómo relacionamos a la deformación con el esfuerzo, ¿no? Entonces una forma de relacionar a la deformación con el esfuerzo es a través de la ley de Hooke. Y más adelante pues se puede aplicar a problemas ya relacionados con tracción, la presión, la torsión y la flexión. Ahora, veamos pues de qué trata este principio, ¿no? Entonces, este principio pues que lleva este nombre dice lo siguiente, ¿no? Ese principio dice, pues, establece que el valor de las fuerzas internas, o sea, ¿dónde aparecen las fuerzas internas? Cuando hacemos un corte imaginario, ¿no? Si hacemos en este punto M y en el corte imaginario, o en el punto N en un corte imaginario, vamos a ver lo que sucede, pues, al interior. Entonces, dice, este principio dice, establece que el valor de las fuerzas internas en los puntos de los sólidos situados suficientemente de lugares de aplicación, dice la carga. Por ejemplo, acá se están aplicando la carga, ¿no? Y estos puntos están alejados, pues, de este lugar donde se están aplicando esa carga, ¿no? Entonces dice, depende muy poco, dice, del modo concreto de la aplicación de las mismas, o sea, de estas fuerzas, ¿no? Dice, en tal sentido, en muchos casos, dice, podremos sustituir un sistema de fuerzas por otro, dice, estáticamente equivalente con el objetivo de simplificar el cálculo, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que se ve? Se ve un conjunto de fuerzas. Este conjunto de fuerzas forma, pues, un sistema. Pero de repente después dice calcular, hacer el cálculo matemático con este tipo de fuerzas que son de diferentes magnitudes, es un poco diferente, es un poco, digamos, complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría simplificar el cálculo? A través del reemplazo de una fuerza equivalente. Y esa fuerza equivalente en este sistema es una fuerza resultante, ¿no? Entonces, de igual manera, si hacemos un corte imaginario por acá, vamos a tener estas estructuras. Acá también haces un corte imaginario y vas a tener esta estructura, ¿no? Entonces, al interior hay fuerzas que se manifiestan por cada unidad diaria, ¿no? Y esa fuerza por cada unidad diaria, pues es el esfuerzo, ¿no? Igual, al hacer un corte imaginario por acá, van a ver que en el punto MM también hay fuerzas por cada unidad diaria. Y esas fuerzas, como ustedes verán, son de diferente intensidad, ¿no? Entonces, hacer cálculos con ellos, pues, es complicado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede reemplazar este sistema de fuerzas por otro que dice estáticamente equivalente, ¿no? O sea, esta fuerza variable se puede reemplazar, dice, por otro que es, que es como una fuerza resultante, ¿no? O sea, estas fuerzas distribuidas de diferente magnitud, podemos reemplazarla, dice, por otro sistema de fuerzas, pero que sea mucho más fácil simplificar el cálculo. En otras palabras, esa fuerza distribuida se puede representar como una sola fuerza y esa fuerza puede ser la fuerza distribuida, ¿no? Que puede ser una fuerza de tracción o puede ser una fuerza de compresión, ¿no? Va a depender de si el material se estira o se comprime, ¿no? Y eso va a depender también cómo actúan pues estas fuerzas, ¿no? Entonces, de una forma u otra, este principio lo que dice que si tenemos fuerzas distribuidas que de diferentes magnitudes, podemos reemplazar por uno equivalente donde ese sistema pues sea un sistema mucho más fácil para hacer los cálculos, ¿no? Ahora, veamos pues hagamos pues una diferencia entre estructuras hiperestáticas con estructuras isostáticas, ¿no? Las estructuras isostáticas son estructuras como las que ustedes pueden ver aquí. Esta es una ejemplificación, aunque existen estructuras mucho más complejas.
Dice, pues es aquella estructura que en estática se encuentra en equilibrio. Bueno, esto se encuentra en equilibrio, ¿no? Destacando, dice que las ecuaciones que expone la estática no son suficientes, dice, para calcular pues, las fuerzas externas y las reacciones que poseen, ¿no? O sea, si nosotros queremos calcular, dice, las fuerzas externas que actúan sobre él, o si queremos determinar, dice, las reacciones en esos puntos, por ejemplo, como en este punto, o en este punto, o en este punto, o aquí, o en este punto, entonces, pues dice, con conceptos vistos ya en estática, ya no se van a poder, digamos, predecir eso, en los módulos pues, de esa fuerza, ¿no? Van a ser necesarios, digamos, otros conceptos más, ¿no? Entonces, por lo tanto, para que nosotros podamos darle respuesta a esto, hay de seguro que hay temas en el proceso que vamos a estar viendo y esas fuerzas o esas teorías que vamos a ver en el proceso, pues nos van a ayudar a simplificar, digamos, el cálculo de ello, ¿no? Pero este tipo de cálculo sí va a ser propio, en este caso ya del curso, que es el curso de resistencia a materiales, ¿no? A diferencia, dice, de las estructuras isostáticas, son aquellas, dice, que sus reacciones pueden ser calculadas con ecuaciones básicas de estática, ¿no? Y cuando dice ecuación básica de estática, pues se refiere básicamente al efecto de la rotación y al efecto de la traslación. Entonces, con esos dos equilibrios, equilibrio de traslación, equilibrio de rotación, se puede determinar, digamos, las variables que nos piden, ¿no? Cosa que aquí no se puede, no va a ser necesario ver otro concepto más en el proceso, ¿no? Bien, hasta ahí era resistencia y materiales como algo introductorio. Ahora vamos a ver lo que es la deformación por cargas normales. Mira, acá por ejemplo, debido al peso, digamos, que ha soportado esta columna, aquí ha experimentado una deformación por la compresión misma del propio peso, ¿no? Que ha estado, pues, ha estado sometida, ¿no? O aquí, por ejemplo, esta es una columna de un puente, le he dicho que es un puente de grandes dimensiones, pero sin embargo, mira, ¿qué ha pasado, no? Como que se hubiese comprimido y ha reventado la estructura y se ha dañado básicamente, ¿no? Ahora, esta columna, con este daño que ha sufrido, pues ya no sirve, ¿no? Es algo ya inservible, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendría que hacer una nueva construcción, pero imagínate toda la inversión que hayan hecho, tanto humano y tanto el material que se pierde, ¿no? Así como esta columna, ¿no? De repente, pues ustedes alguna vez han visto esta columna, que también producto del peso del techo y todo el material que está cargando, pues ha experimentado ese tipo de deformación, ¿no? Y mira pues cómo ha quedado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues dice la deformación hace referencia a los cambios de forma de un sólido. Ese cambio, dice, puede ser un cambio relativo en las longitudes, como aquí, ¿no? La longitud ya no es la misma, la longitud habría, acá también la longitud que presenta inicialmente ya cambió, lo mismo que aquí, ¿no? También, de hecho, que ha cambiado el área, ¿no? El área de esta estructura, al ser deformada, ya cambió. Y también el volumen, ¿no? El volumen ya no son la misma, ¿no? Sus volúmenes también cambian, ¿no? Dice, o forma puede cambiar las dimensiones o puede cambiar la forma también de ese cuerpo, ¿no? Como resultado puede ser fuerza aplicada. Mira, la forma ya no es la misma, ¿no? La forma de estas estructuras pues han cambiado producto de esa fuerza, de ese esfuerzo aplicado, ¿no? Ahora, veamos ya netamente qué es la deformación unitaria normal, que va a llevar pues esta simbología, ¿no? Del épsilon. Dice, para alambres, varillas y barras existe, dice, pues un esfuerzo longitudinal, ¿no? Que produce pues un cambio, dice, longitud por cada unidad de longitud. Esta es la simbología del cambio de longitud, que en física también se le conoce como la variación de la longitud, ¿no? Y esa variación o cambio de la longitud generalmente se calcula como longitud final menos la longitud inicial, ¿no? Esta es la longitud inicial, esta es la longitud final. Como la longitud final es mayor que la inicial, entonces pues esta deformación es mayor que cero, ¿no? Pero si esta longitud final es menor que esta longitud inicial, esta deformación es menor que cero, o sea, es negativo. En otras palabras, ese es el efecto debido al efecto de la compresión, ¿no? Ahora dice, la deformación unitaria normal se define, dice, pues como el alargamiento o contracción de un segmento de línea, dice, por unidad de longitud. O sea, aquí esta varía ya no es la misma, ¿no? Ha cambiado su longitud. Y ese cambio se experimenta pues como el estiramiento o la contracción o simplemente el cambio de la longitud, ¿no? Pero dice por cada unidad de longitud, ¿no? Y su valor promedio se calcula básicamente así. O sea, el esfuerzo es la deformación entre la... Disculpe, eso de acá no es esfuerzo. Esta es la deformación.
La deformación va a ser igual al alargamiento o cambio de longitud por cada unidad de longitud. Los cambios de longitud simplemente son longitud final menos longitud inicial. ¿Entre quién? Entre la longitud inicial. Acá la simbología es la misma, en la digitación se ha errado, ¿no? En el fondo es la misma. Bueno, para la clase se va a hacer la corrección de estas unidades, de esta simbología, ¿no? Generalmente esto se coloca en metros o también en metros, ¿no? O si puede estar en milímetros, él también tendrá que ser en milímetros, ¿no? Si él está en pulgadas, él también tiene que ser en pulgadas. Bueno, en el fondo, como se cancelan las unidades, esta pues no tiene unidades, es algo adimensional, el caso de la deformación, ¿no? Y cuando tienes tú un puente, en realidad ese puente, debido pues al paso de los automóviles y debido también al peso de la misma, experimenta pues acá deformaciones longitudinales por tracción, estos alambres de acero, o por compresión, dicen, la parte central de este puente, ¿no? O sea, acá en la base, porque ustedes ven que hay una barra, ¿no? Una superficie metálica que soporta pues toda la estructura. Entonces, esa superficie, debido pues al mismo paso de los automóviles, se experimenta ese esfuerzo, que es el esfuerzo de compresión. Bueno, luego pues veremos muchachos estas aplicaciones que van a ser ya propias, aquellas que vamos a desarrollar en las videoconferencias, así como estas. Están jerarquizadas pues cada una de ellas de menor a mayor intensidad, ¿no? Algunos más simples, algunos más complejas. Estas pues van a ser desarrolladas netamente en las videoconferencias. Bueno, ahora veamos pues la ley de Hooke. La ley de Hooke seguramente ustedes han visto en los cursos de física, y la ley de Hooke establece pues una relación directa entre la fuerza aplicada y la deformación que experimenta ese cuerpo, ¿no? O sea, mayor fuerza, mayor deformación. Y la relación entre ellas pues era una constante, y esa constante era la constante la constante de rigidez, ¿no? Pero eso es para caso de resorte, ¿no? Generalmente no vamos a trabajar ahora para resortes, vamos a trabajar para varillas, para cuerpos sólidos también que experimentan pues esfuerzos de deformación, experimentan esfuerzos que pueden ser de tensión o de compresión, ¿no? Entonces en ese sentido pues dice lo siguiente, ¿no? Cuando un material dice se comporta elásticamente y también presenta, dice, una relación lineal entre el esfuerzo y la deformación unitaria, se dice pues que dice que es linealmente estático, ¿no? Este tipo de comportamiento, dice, es muy importante en la ingeniería por una razón, dice, obvia, ¿no? Al diseñar estructuras y máquinas, dice, para que trabajen en una cierta región, ¿no? O sea que hay una gráfica, dice, entre el esfuerzo y la deformación. Y como ustedes verán, el esfuerzo con la deformación varían pues de manera directa, ¿no? Por eso que la gráfica sale lineal. Pero hasta una cierta región, ¿no? Esa cierta región en la cual varían directamente es la región elástica. Luego este material, cuando supera este límite, entra a otra región. Esa región es la región plástica, ¿no? Y luego pues se ocasiona lo que es la fractura. Hay otros procesos más que siguen acá, que en lo sucesivo vamos a estar analizando, ¿no? Entonces acá, esta es la simbología del esfuerzo y esta es la simbología de la deformación. Entonces, pues acá si tomamos una tangente, bueno, esta tangente va a ser la razón, digamos, entre el esfuerzo y la deformación. Y justamente la razón entre el esfuerzo y la deformación es esta E, que es una constante, ¿no? Esa constante puede ser la constante de proporcionalidad, conocida también como el módulo de elasticidad. Ahora, ese módulo de elasticidad o la ley de Hooke que se vio hace un instante, también se puede, digamos, extrapolar y encontrar otra ecuación, ¿no? Dice pues el módulo de elasticidad dice, es característico de cada material, porque cada material presenta pues su propio módulo de elasticidad, porque no todos presentan lo mismo, ¿no? Y se relaciona, dice, con su rigidez, basado, dice, pues en resultados experimentales, el cual deriva de la ley de Hooke. Y es válido, dice, dentro del rango elástico, ¿no? O sea, ¿cuál es el rango elástico? Este es el rango elástico, ¿no? Ahí va a ser válida esta ley de Hooke. Cuando ya supere el límite elástico, cuando ya experimento otro tipo de deformaciones, básicamente esta ley, esta relación ya no es válida, ¿no? Esta relación se le conoce también como el módulo de Young. El módulo de Young dice pues es que establece una relación directa entre el esfuerzo y la deformación. ¿Y cuál es la unidad del módulo de Young? Bueno, básicamente no tiene unidad, o sí tiene unidad. La unidad es del esfuerzo, ¿no? Porque el esfuerzo se mide en pascales, 1 Newton por metro cuadrado, y la deformación no presenta unidad. Por lo tanto, la unidad del esfuerzo será pues la unidad del módulo de Young, ¿no? Bueno,
Bueno, y tenemos algunas aplicaciones y eso sería pues netamente, muchachos, el tema esta semana, ¿no? Bueno, nos vemos, muchachos, en la videoconferencia. Cuídense mucho.